Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. Hoy continuamos con la serie de vídeos destinados a introducción para Unreal Engine. Los que no hayáis visto los vídeos anteriores os recomiendo que primero les echéis un vistazo. Esta es una serie de vídeos que he pensado para principiantes, para personas que nunca han usado previamente Unreal y quieren familiarizarse con la herramienta o dar sus primeros pasos con la herramienta. El objetivo es que descubramos todo lo necesario dentro de Unreal para crear un proyecto tan simple como esta habitación. Es una habitación con algunas molduras en la pared y con unos assets, unos muebles, para que podamos estudiar un poco el procedimiento de trabajo, los inconvenientes que se nos plantean dentro de la plataforma y podamos definir un workflow general básico para que podáis empezar a trabajar. A partir de ahí, vosotros mismos podéis continuar aprendiendo en diferentes fuentes que hay gratuitas en Internet. Os he comentado en varias ocasiones que no soy un experto en Unreal, no tengo muchas horas de vuelo con la aplicación, de manera que mis explicaciones son las de una persona que no tiene una vasta experiencia profesional, pero creo que os puedo ayudar a entender la esencia y el funcionamiento básico de esta herramienta. Hoy nos habíamos quedado en la exportación de múltiples objetos desde 3D Studio Max hasta Unreal. Las semanas pasadas hemos aprendido cómo importar un solo objeto desde 3D Studio Max y también hemos aprendido algunos conceptos base como Texel Density, como coordenadas de mapeado, etc. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Imaginaros que queremos mover todo el proyecto de una sola vez dentro de Unreal. No queremos ir modelo por modelo moviendo nuestro proyecto, ya que es bastante tedioso. Para que no se nos complique mucho la cosa, lo voy a hacer con tan solo, por ejemplo, estos 4 elementos. Luego esto lo podríamos extender a absolutamente toda nuestra escena, pero de momento vamos a empezar con 4 elementos para que sea fácil de comprender. Imaginaros que yo quiero mover estos elementos dentro de Unreal y me interesan varias cosas importantes. Lo primero que me interesa es que la posición de estos elementos respecto al eje de coordenadas que tenemos aquí, el 0, 0, 0, sea la misma dentro de 3D Studio Max y dentro de Unreal. De esta manera, si tengo que cambiar algo en 3D Studio Max y reexportarlo, me resulta mucho más sencillo. La segunda condición que normalmente nos interesa es que cada uno de estos elementos debe de mantener su individualidad dentro del conjunto. Queremos poder mover dentro de Unreal independientemente cada uno de los assets. Y además, si tengo, por ejemplo, 3 instancias de mi objeto, me interesa que dentro de Unreal también las tengamos. En su debido momento estudiaremos cómo se pueden optimizar escenas dentro de Unreal, cómo poder hacer un profiling dentro de Unreal, ya que es un tema bastante interesante. Los motores en tiempo real funcionan de forma bastante diferente a cómo funciona un motor offline y hay que tener algunas consideraciones cuando generamos contenido para estas plataformas. Por ejemplo, tener 3 sillas no es que afecte tanto a lo que sería el rendimiento gráfico, pero sí afecta al consumo de memoria en nuestra máquina. De manera que si tenemos muchas instancias de algo, aunque la carga gráfica va a ser la misma porque se van a ver en pantalla, al final del día, si solo tenemos una cargada en memoria, esto nos puede mejorar el rendimiento de nuestra plataforma. Ya os explicaré algunos de estos conceptos más adelante. Bueno, vamos a ver cómo podíamos exportar este contenido a Unreal. Nosotros hasta ahora habíamos aprendido a exportar con el Export Selected y aquí le podemos poner un nombre al FBX, teníamos ya creado un preset para exportar nuestro contenido y la única consideración importante que tenemos que tener en cuenta cuando exportamos múltiples assets es esta de aquí. Preserve Instances. Con esto lo que le estamos diciendo al FBX es que reconozca que estas 3 sillas son instancias la una de la otra. Esto funciona dentro de Unreal, pero solamente con algunos sistemas de importación. Vamos a marcarlo para tenerlo ya listo en nuestro modelo. Exportamos el contenido, nos dará un error por los materiales, que son materiales de V-Ray, pero en principio todo debería de haber funcionado correctamente. Y ahora dentro de Unreal tenemos aquí la plantilla general, yo he borrado el plano y la cámara que viene, ya aprenderemos en su debido momento cómo funciona cada uno de estos elementos, de estos iconos que vemos aquí. Ahora mismo estoy intentando concentrarme en otras cosas y por eso no os estoy dando explicaciones de estos elementos, pero lo veremos a su debido momento. De hecho, esto si queremos lo podemos borrar, con estos 3 elementos es suficiente para tener una iluminación básica. Vamos a importar nuestro contenido. Hemos aprendido a importarlo a través de la pestaña de Import, seleccionamos el archivo que queremos importar y aquí habíamos visto una serie de parámetros que podemos marcar, etc. De momento lo vamos a dejar todo como viene por defecto y la única consideración importante que tenemos que tener en cuenta cuando importamos más de un objeto dentro de Unreal es esta pestaña de aquí.
Si marcamos esta pestaña, le estamos diciendo al software que las posiciones, los puntos de pivote de cada uno de los objetos que importemos van a ser absolutos, de manera que van a tener un punto de pivote en el 000 de 3D Studio Max. Vamos a importarlo de esta manera, que tiene cosas buenas y cosas malas. Lo importamos dentro de nuestro mundo. Y aquí podemos ver que nos ha creado estos 5 elementos. Ya vemos una cosa que no nos gusta demasiado y es que no ha reconocido las instancias. Nos ha traído 3 static mesh para lo que en realidad debería de ser un solo static mesh. Esto debería de ser instancias. Bueno, este es uno de los primeros inconvenientes que tiene el sistema de importación. Si nosotros movemos estos elementos al mundo, vemos lo siguiente. Vemos que esta silla tiene un punto de pivote. Esta silla tiene un punto de pivote, esta silla tiene otro punto de pivote, pero lo que importa aquí es que todas ellas tienen el punto de pivote en el 000 de 3D Studio Max. Así que si yo arrastro todo, lo selecciono y las llevo al 000, sus coordenadas coinciden con las coordenadas dentro de 3D Studio Max. Pero a cambio de un gran problema, y es que manipular estos objetos de forma independiente se vuelve bastante complicado, porque tenemos puntos de pivotes que están muy alejados del punto local de cada uno de los elementos. Además, estos static mesh han sido creados con la rotación original que tenían en el modelo tridimensional. Así que este sistema, cuando pretendemos importar múltiples objetos, no suele ser interesante. La única excepción a la regla que se me ocurre es para importarnos, por ejemplo, elementos arquitectónicos que nunca se van a mover y por lo tanto quizá para nosotros no es tan importante su punto de pivote. Pero normalmente, en mi opinión, este no es un sistema de importación adecuado para importar múltiples objetos. Vamos a borrarlos y vamos a reimportar el contenido. Nuevamente, importamos nuestro contenido y ahora no vamos a marcar esta casilla. ¿Qué ocurre? Que ahora sí que vamos a tener puntos de pivote individuales, locales, y si yo arrastro todos mis objetos y los muevo al 000, ya no tengo posiciones absolutas que coincidan con las de 3D Studio Max. Pero tengo la ventaja de que ahora puedo manipular independientemente los assets por mi cuenta. Por ejemplo, ya no necesito 3 sillas. Con una silla es suficiente para mí. Puedo borrar, por ejemplo, 2 de ellas. Y me quedo con una silla. Es muy importante, acordaros, aquellos actores que hayan quedado vacíos, estos 2 han quedado vacíos, o los borramos o les ponemos otro static mesh. Le podemos poner este que teníamos aquí. De manera que este flujo de trabajo es interesante. ¿Cuándo es interesante? Cuando lo que pretendemos es exportar un montón de modelos a Unreal porque queremos ubicar los objetos dentro del propio Unreal. Yo ahora voy a venir aquí y voy a trabajar dentro de Unreal. Cuando queramos hacer esto, este sistema de trabajo podría ser interesante. ¿Qué ocurre? Que normalmente, yo supongo que muchos de vosotros estaréis acostumbrados a trabajar mayoritariamente en 3D Studio Max. Y por lo tanto puede que para vosotros sea mucho más cómodo mover los objetos, definir sus posiciones dentro de 3D Studio Max y estáis buscando una manera rápida de exportar el contenido ya puesto en su sitio a Unreal. Para poder conseguir eso necesitamos recurrir a otras estrategias de exportación. Dentro de Unreal ahora mismo tenemos fundamentalmente 2 que están incorporadas en el software. Una es la pestaña de Import into Level y otra es la pestaña de DataSmith. En este vídeo nos vamos a centrar en DataSmith, ya que Import into Level, a pesar de que es interesante, tiene algunos problemas importantes que hacen, en mi opinión, que no sea la mejor herramienta para trabajar combinando 3D Studio Max y Unreal. El objetivo de buscar una alternativa a esto que os acabo de mostrar es fundamentalmente que estamos buscando poder movernos entre Max y Unreal frecuentemente. Si vosotros vais a usar Max solo para modelar y el resto lo vais a hacer todo en Unreal, puede que no sea necesario que utilicéis DataSmith. Bien, ya os mostraré también en un vídeo aparte una estrategia que puede ser intermedia, que es exportar elementos individuales con la ayuda de un script que nos permita generar sus posiciones de forma automática. Pero de momento vamos a borrar todos estos actores. Ahora podemos borrar las static mesh, si no nos daría un error, acordaros. Y vamos a explorar el siguiente sistema de importación, Import into Level. Vamos a seleccionar el mismo archivo. Y ya de entrada nos pregunta dónde lo queremos importar. Antes no nos preguntaba, nos importaba el contenido directamente en la carpeta en la que estuviéramos situados. Bueno, esto es una ventaja también, podemos importar directamente en una carpeta específica. Y nos aparece una pestaña mucho más compleja de lo que teníamos en la importación simple, en el botón de Import.
que está dividida en 4 categorías. Por un lado tenemos la escena, le vamos a configurar una serie de propiedades a cómo queremos que se importe esta escena, los static meshes, qué geometrías van a ser importadas dentro de la escena, skeletal meshes, si tenemos objetos animados, y materiales. Bueno, es interesante esto porque yo puedo, por ejemplo, definirle una ruta distinta para los materiales, otra carpeta diferente, y puedo ordenar mucho mejor mi contenido. No tenemos ningún skeletal meshes, así que nos da un poco igual, pero dentro de static meshes sí que hay varias cosas importantes que son interesantes dentro de este sistema de importación. Lo primero que vemos es que solamente hay una silla. Tenemos el suelo, la mesa y una sola silla. Esto es una buena señal. Significa que el software ha reconocido el sistema de instancias y solo va a exportar una de las 3 sillas que teníamos en nuestra escena. Bueno, pues esto ya es un avance respecto a lo que teníamos antes. Además tenemos un sistema de overrides, que pueden ser interesantes cuando queremos crear diferentes propiedades de importación para diferentes tipos de objetos. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que yo no quiero generar las coordenadas de mapeado para ninguno de mis elementos, pero quiero generar las colisiones para algunos de ellos y para otros no. Igual quiero colisiones en las paredes, pero no en los muebles. Bueno, pues podríamos crear aquí unos overrides. Vamos a crear uno y le vamos a llamar sin colisión. Y vamos a crear otro y le vamos a llamar con colisión. ¿Qué podemos hacer? Irnos al que tiene sin colisión y desactivarle las colisiones, y con colisión activarle las colisiones. Y ahora le decimos, mira, quiero que me importes estos 2 objetos que son 2 muebles sin colisiones, mientras que este lo quiero con colisiones, por ejemplo. Esto me permite establecer diferentes perfiles de importación para diferentes assets y es muy interesante. En principio creo que lo vamos a dejar todo por defecto, no necesitamos nada de esto. En principio está ya todo perfectamente configurado. Un aspecto muy importante para importar nuestro contenido usando Importing to Level es el tipo de jerarquía que vamos a utilizar. No hemos visto todavía absolutamente nada sobre blueprints en este canal y la verdad es que no creo que veamos demasiado porque no soy ningún experto. Pero en lugar de utilizar un sistema de blueprints que nos va a traer un solo blueprint con todo el contenido y que todavía no sabemos manipular, vamos a decirle que nos cree actores en el nivel. Estos actores que estamos usando todo el rato, que son estos contenedores que cargan una geometría. Este es el sistema que conocemos y el que de momento vamos a utilizar. Y bueno, si queréis aquí podéis importarlos como objetos dinámicos, una serie de opciones que podrían ser interesantes. Vamos a darle de momento importar para ver qué es lo que ocurre cuando hacemos esto. Bueno, cuando hacemos esto nos ocurre lo siguiente. Tenemos nuestros objetos que han sido importados en nuestra escena. Si os fijáis, los objetos mantienen sus puntos de pivote individuales. Tenemos las instancias, estos 3 actores, conservan una sola geometría. Tenemos nuestros materiales y tenemos un archivo que se llama export-inicio, que es como nosotros hemos llamado a nuestro FBX. ¿Cómo podríamos proceder ahora si yo quiero alterar las propiedades de uno de estos objetos dentro de 3D Studio Max y quiero reimportarlo dentro de Unreal? Dentro de 3D Studio Max lo que podríamos hacer aquí es lo siguiente. Podríamos seleccionar uno de los objetos, por ejemplo, este de aquí, y le podemos borrar, por ejemplo, estas partes al objeto. Hemos hecho una modificación, la modificación que sea, y tenemos que volver a exportar todo nuestro contenido. Vamos a volver a exportar nuestro contenido con las mismas propiedades que teníamos marcadas antes. Y ahora simplemente, dentro de Unreal, botón derecho sobre Export Inicio, Reimportar. Nos aparece aquí una ventana muy similar a la que teníamos antes, prácticamente igual, y le damos aquí a Reimportar. ¿Qué va a ocurrir? Que se nos ha reimportado la geometría con las modificaciones que hemos hecho. Hasta aquí todo funciona muy bien. ¿Qué es lo que no va a funcionar tan bien? Pues si hacemos cosas como, por ejemplo, vamos a volverles a poner su geometría, si hago cosas como esto. Si reposiciono los elementos en mi escena o añado nuevos elementos en mi escena. Por ejemplo, vamos a crear aquí una teapot en la parte de arriba. Bueno, si hago este tipo de cosas y ahora exportamos nuestro contenido, cuando reimportemos dentro de Unreal, nos va a aparecer un mensaje indicándonos cuáles de los assets son nuevos. Si le damos aquí a que nos muestre solamente los nuevos, veremos que sale con un símbolo de más, el teapot que acabamos de crear, porque no estaba previamente. Y podemos seleccionar, por ejemplo, cuáles queremos reimportar,
cuáles queremos dejar como estaban, etc. Aquí, por ejemplo, probablemente solo sería necesario importar estos dos, la silla, que le hemos alterado su geometría, y esta teapot que tenemos nueva. Sin embargo, aquí nos van a ocurrir algunos pequeños problemas, y es que si os fijáis, las posiciones de las sillas no se han actualizado, siguen siendo exactamente las mismas que teníamos antes, y además la tetera no se ha actualizado tampoco en nuestra escena. Bueno, cuando queremos mover mucho contenido de Unreal a 3D Studio Max y queremos iterar entre las dos herramientas con frecuencia, al menos en mi opinión, Importing to Level no es la mejor opción para importar nuestro contenido. Puede ser interesante si planeamos hacer la importación una sola vez y el resto del tiempo ya vamos a limitarnos a trabajar dentro de Unreal. Y cuando queramos actualizar algo, actualizaremos individualmente el contenido. Si ahora quiero actualizar esta silla, me iré a 3D Studio Max, editaré la silla, exportaré un modelo de la silla y lo reimportaré dentro de Unreal. Bueno, es una metodología de trabajo que puede funcionar perfectamente y conozco mucha gente que trabaja de esta manera. Sin embargo, en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en Datasmith, que lleva en desarrollo ya bastante tiempo, ha pasado por diferentes etapas, no siempre ha funcionado muy bien, pero yo creo que ahora es utilizable, por lo menos, en un entorno de trabajo. Vamos a ver hasta qué punto y vamos a ver cómo podríamos trabajar con Datasmith. Para ahorrarnos tiempo en este proceso, yo ya tengo la escena lista. Voy a compartir con vosotros esta escena, no sé si con todos los recursos, porque algunas de las texturas probablemente no os las puedo compartir, pero la mayoría de los assets los he preparado desde cero para este vídeo, así que os los voy a poder compartir. No son muy complicados, como veis, pues si los quisiéramos utilizar para un proyecto de alta definición, probablemente no nos sirven, ¿no? Esta silla, si os fijáis, pues no tiene un asiento demasiado detallado. Igual hubiera sido mejor que hubiéramos creado pues, las splines para cada una de estas cuerdas individuales. Son modelos que a mí me sirven para mostraros un poco pues, cómo trabajar dentro de Unreal, ¿vale? Os los voy a compartir, pero si queréis trabajar con modelos de mayor calidad, os tocaría o retocar estos, que no están tan mal en algunos aspectos, o hacerlos completamente desde cero, ¿vale? Pero para que tengamos algo, creo que esto nos sirve perfectamente. La escena yo la he preparado más o menos, he dejado algunos pequeños inconvenientes, algunos pequeños errores, para que cuando exportemos esto dentro de Unreal nos encontremos con estos errores y durante el transcurso de este vídeo entendamos cómo se podrían solucionar. Sin embargo, cuando trabajemos con una escena nuestra, con una escena que hemos preparado para V-Ray, es normal que tengamos muchísimos más errores, muchísimos más problemas. Esta escena, dentro de lo que cabe, ya está bastante preparada, por lo tanto nos vamos a encontrar con las 4 cosas que yo os he dejado a propósito, pero no mucho más. Es importante tener esto en cuenta. Cuando trabajemos en un proyecto de verdad, tendremos muchos más problemas. Para mí es preferible anticiparse a los problemas y tenerlos en cuenta mientras estoy preparando mi contenido para evitar que se produzcan en primer lugar. Sin embargo, si vais a reutilizar contenido de proyectos viejos, igual no podéis hacer eso y tendréis que solucionar los problemas o en Max o en Unreal. Ya os he mostrado varias estrategias para hacer esto. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Pues primero tenemos algunos elementos arquitectónicos. Esto lo hemos puesto en modo caja, luego se lo quitamos. Es simplemente para que podamos ver un poquito mejor dentro del proyecto. Y a la hora de preparar un modelo para exportar, vimos en el vídeo anterior de Texel Density algunos conceptos esenciales. Vimos que la fragmentación de elementos arquitectónicos grandes puede ser un criterio a la hora de exportar nuestro contenido. Nos permite básicamente tener mayor definición en los lightmaps. Sin embargo, optimizar una escena en Unreal es algo bastante complejo, porque a veces es necesario todo lo contrario. A veces necesitamos colapsar elementos, colapsar geometría que era individual para que forme un solo elemento. Dentro de los motores en tiempo real tenemos ciertas limitaciones. Por ejemplo, depende del hardware sobre todo, pero qué sé yo, quizás en las máquinas que manejamos nosotros, pongamos que a partir de 15.000 o 20.000 objetos individuales, la tarjeta gráfica puede tener muchos problemas para renderizar a buen frame rate lo que le estamos pidiendo. Por lo tanto, a veces es necesario que colapsemos geometría. Aquí, por ejemplo, en el caso de las peras, estas son 3 peras individuales de mi pack de modelos de fotogrametría. Son peras que tienen texturas de 2K o de 4K si las queremos renderizar en primer plano, pero eso no tiene ningún sentido dentro de Unreal. No tiene ningún sentido que yo tenga 3 elementos tan pequeñitos con texturas de alta definición. Así que lo que he hecho es colapsarlas y utilizando las estrategias de Render to Texture que ya hemos visto en el canal, lo que hemos creado es una nueva textura para el conjunto de las 3 peras, que aquí la podéis ver.
¿Veis? Luego, estas tres peras han sido colapsadas, su textura ha sido pre-renderizada y así vamos a tener dentro de Unreal un material súper optimizado para este conjunto de tres modelos. También quizá le podríamos haber añadido el plato, ¿por qué no? Pero bueno, quizá quiero moverlo o quiero poder manipularlo con mayor libertad. Por ejemplo, este es otro caso, ¿no? Esta mesa, que probablemente este sea el modelo que hagamos en un futuro vídeo para ver cómo preparar contenido para Unreal, pues si os fijáis tiene piezas metálicas y piezas dieléctricas. Hay dos flujos de trabajo que podemos adoptar dentro de Unreal. Nos podríamos haber exportado el modelo con sus Material IDs o podemos haber renderizado una textura, que la tenemos aquí. Vamos a ver cuál de estos materiales es. Este de aquí. Podríamos haber renderizado una textura, que es esta de aquí, que en su canal rojo tiene el Metallic y en su canal verde tiene el Base Color, por ejemplo. ¿Con esto qué podemos conseguir? Pues que con un solo set de texturas tengamos definidas múltiples propiedades dentro de nuestro objeto. Por el contrario, aquí tenemos otro elemento, que es este termo, que en lugar de haber hecho esto, lo he dejado a propósito con multimateriales. Si veis, este termo tiene 1, 2, 3, 4 multimateriales. Esta sería otra manera de trabajar y es la que solemos utilizar dentro de 3D Studio Max para V-Ray. Es más cómodo para nosotros definir 4 materiales independientes que tener que definir un material complejo con un render to texture. Sin embargo, para Unreal, este termo es 4 veces más complejo de renderizar que la mesa. Son 4 llamadas a la tarjeta gráfica para renderizar en lugar de una sola. Y es muy probable que incluso aunque la mesa tiene una carga poligonal muchísimo más elevada que el termo, para la tarjeta gráfica sea más fácil renderizar la mesa que el termo. Esto ya son cuestiones un poco más avanzadas dentro de Unreal que tienen que ver con la optimización y que posiblemente, no estoy seguro, cubramos en un vídeo a futuro. Lo ideal es que cada geometría tenga un solo material y, a ser posible, cuando nos encontremos situaciones como esta, 3 elementos diminutos los juntemos para que conformen una nueva geometría. Lo mismo he hecho con prácticamente todos los objetos, a excepción de algunos de ellos que he dejado a propósito mal, entre comillas, para que podamos identificar sus problemas, ¿vale? De manera que vamos a exportar esto, vamos a quitarle estas cosas, vamos a exportar nuestro contenido. Ya tenemos la nomenclatura adecuada. Algunos de los objetos tienen coordenadas de mapeado correctas y otros no. Por ejemplo, vamos a ver esta silla, ¿no? Esta silla, si analizamos sus coordenadas de mapeado, veremos que tenemos aquí, en el canal número 1, las coordenadas de mapeado que se están utilizando para las texturas, para el Base Color. Y si nos movemos al canal número 2, veremos que tenemos, en este caso, las mismas coordenadas. Como ya las hice y me parecía que podían valer también para los bitmaps, las he dejado construidas. Un primer apunte que tenemos que tener en cuenta sobre Datasmith es que Datasmith está pensado originalmente para generar las coordenadas de mapeado. De manera que el flujo de trabajo para el que está diseñada la plataforma es generar de forma independiente las coordenadas de mapeado dentro de Unreal. Yo en este caso ya las he creado, pero vamos a dejarle al software que lo haga para que veamos cómo funcionaría. Vamos a desocultar todo y vamos a exportarlo directamente a Unreal. Tiene materiales de V-Ray, no los hemos cambiado, fijaros, tenemos aquí nuestros materiales de V-Ray y algunos de ellos también los he dejado con un V-Ray Dir, que ya vais a ver que no es compatible con Datasmith, y he dejado algunas cosas, la mayoría están bien, pero algunas van a dar error, ¿vale? ¿Cómo exportamos este contenido a través de Datasmith? Lo primero que tenemos es que instalar un plugin para 3D Studio Max. Como siempre, os pondré los enlaces correspondientes en la descripción, lo encontraremos dentro de la página de Unreal. Nos instalamos el plugin para la versión del motor que estemos utilizando y a partir de ese momento, cuando exportemos nuestro contenido dentro de 3D Studio Max, en File, Export, tanto Selected como Export, en este caso da igual, podremos seleccionar, por ejemplo, vamos a crear un nuevo tipo de asset. En lugar de FBX, vamos a seleccionar Unreal Datasmith. Este formato solo aparece cuando tenemos el plugin instalado. Y ahora le decimos, por ejemplo, le vamos a llamar, yo aquí ya tengo un 02 que he exportado antes, vamos a exportar el 03. Datasmith 03. Y le damos a salvar. Y nos pregunta qué quieres exportar, los objetos visibles, los objetos seleccionados y la animación o solamente un frame. No nos da muchas opciones. Esto está pensado para que sea
fácil de usar, nos da poquitas opciones y la idea es que él automáticamente va a intentar resolver todos los problemas. Normalmente aquí lo ideal sería que dejáramos quizá objetos visibles, porque el flujo de trabajo con DataSmith implica reexportar toda la escena cada vez que queramos actualizar algo dentro de Unreal. Así que si dejamos objetos visibles nos aseguramos de que siempre exportamos todo. O si queremos hacer una selección manual, podemos marcar selección. Yo voy a dejar objetos visibles. Le damos a OK y ahora lo primero que ocurrirá es que nos dirá si hay algún error en la escena. Deberían de aparecer algunos de ellos. Y nos informa de los errores que tenemos en la escena. Por ejemplo, nos está diciendo que hay un objeto, que es el Static Mesh FH07, que debe ser uno de estos de aquí, que en el canal de coordenadas de mapeado número 1 tiene Degenerated Triangles. Esto puede ser por diversas razones. No siempre significa que la geometría tenga un error. En muchas ocasiones puede significar que la geometría quizás tiene algunos polígonos demasiado distorsionados. En esta geometría en concreto, por ejemplo, para que las patas de esta silla, que están completamente curvadas, se adaptaran a las texturas, yo lo que hice fue curvar demasiado las coordenadas de mapeado, a introducir demasiada distorsión en la pieza y por lo tanto esto puede dar algún error de coordenadas de mapeado. Si nosotros estamos absolutamente seguros de que no es un problema, lo podemos dejar así. También podría ocurrir que quizás algunos de los vértices o de los polígonos son muy pequeñitos o cosas por el estilo, ¿no? Que aquí esta silla tiene unos tornillos muy diminutos que, bueno, ahora estudiaremos cómo se puede solucionar esto, no sé si con este modelo o con otro, pero esto se puede optimizar, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, si usamos esto para los lightmaps, igual tenemos problemas. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, nos informa de que hay algunos de estos elementos que tienen Degenerated Triangles. El procedimiento ahora sería seleccionar uno de ellos y ver qué le pasa, a ver si es verdad. Ahora lo hacemos con algunos de ellos. Luego nos está informando de que hay algunos materiales que no soporta. Nos dice que no soporta el Bump Material ni el Two-Side Material. Y también nos está diciendo que algunos mapas no los soporta. Bueno, de momento casi todo lo ha conseguido exportar correctamente. Vamos a ver ahora cómo procederíamos dentro de Unreal. Bueno, en Unreal lo único que tenemos que hacer aquí es importar nuestro contenido. Para importarlo le damos al botón de Datasmith y seleccionamos el Datasmith que queremos importar. En este caso se compone de un archivo que se ha creado cuando hemos hecho la exportación y una carpeta que contiene todos los assets que están contenidos dentro de ese archivo o de esa escena. Vamos a seleccionar el 3 y nos permite seleccionar dónde queremos importar esto. De momento, como estamos haciendo pruebas, lo voy a dejar aquí en cualquier sitio y luego ya, si queréis vosotros, lo podéis organizar un poquito mejor. Bueno, y nos pregunta poquitas cosas. Como veis, no nos hace muchas preguntas, como nos ha pasado con el sistema de importación antiguo, pero es importante que decidamos cuál va a ser nuestro procedimiento de trabajo con Datasmith. Mucha gente aquí marca absolutamente todo, con la idea de que Datasmith va a ser capaz de mover toda la iluminación, todos los materiales y absolutamente todo lo que tenemos dentro de V-Ray a Unreal. En mi opinión, esto es un error monumental, porque muchísimas de las cosas que hace Unreal para poder, por ejemplo, transformar las luces o los materiales son demasiado complejas y van en detrimento del rendimiento o de la optimización de nuestro proyecto. Así que yo normalmente solo utilizaría Datasmith para importarme la geometría, pero como estamos haciendo pruebas, vamos a decirle que nos traiga todo. No teníamos ninguna iluminación en el proyecto, así que nos da igual, solo va a traer geometría y materiales. Luego tenemos aquí una pestaña muy interesante que nos está preguntando, oye, ¿cuáles van a ser los Lightmap Resolution mínimos que quieres que utilice en este proyecto? ¿Y cuáles van a ser los máximos? ¿Y quieres que te genere los Lightmaps UVs? Vamos a dejarlo marcado porque así es como está diseñado Unreal y vamos a dejar todo por defecto. Le estamos diciendo que como mínimo queremos 64 texels para las texturas de Lightmap y como máximo 512 y él se va a encargar de configurarlo todo para que tengamos el texel density adecuado para nuestros Lightmaps. Vamos a darle a importar y vamos a ver qué ocurre. Bueno, y aquí tenemos nuestro proyecto importado dentro de Unreal. Se nos ha creado una estructura de carpetas automáticamente por nosotros, lo cual pues no está nada mal, y se nos han creado una serie de actores con un padre, por así decirlo, que es nuestro DS03, que además tenemos aquí como un archivo que todavía no sabemos muy bien qué es un Datasmith Scene, que va a ser básicamente lo que utilicemos para reimportar el proyecto completo si hacemos cambios
dentro de 3D Studio Max. Bueno, pues vamos a ver qué tenemos aquí. Es bastante interesante lo que nos ha hecho Unreal de momento. Si entramos dentro del proyecto, vemos que los materiales, bueno, no se han trasladado correctamente, en mi opinión, a lo que nosotros teníamos dentro de 3D Studio Max. Aquí hay algunos problemas, todavía no tenemos calculada la iluminación, pero ya me puedo dar cuenta de que, por ejemplo, los materiales que tenemos aquí, este roughness que tenemos aquí, no me va a gustar. Yo lo tenía mucho más sutil dentro de V-Ray. Además, si nos metemos en la carpeta de materiales, vamos a ver que él ha creado una estructura de materiales, que ya estudiaremos más adelante cómo funcionan los materiales, pero para crear un material tan sencillo como es el material de las molduras, que no tiene prácticamente nada, Datasmith ha hecho esta monstruosidad. Y esto es muy poco optimizado, la verdad. Podríamos haber hecho esto muchísimo más simplificado y además podríamos haber utilizado otros recursos de optimización mucho más eficientes, en mi opinión, que los que utiliza Datasmith. Por eso digo que aunque Datasmith nos trae los materiales, en mi opinión, esto no es lo que nosotros estamos buscando. Lo que yo hago es que creo los materiales desde cero, nuevamente, dentro de Unreal. Es más rápido, tenemos más control y nos garantizamos mejores resultados. Vamos a ver qué más tenemos dentro de geometría. Se nos han importado todas nuestras static mesh. En principio, si todo ha funcionado correctamente, nuestros objetos deberían de mantener su pivote individual y vemos que en principio esto es así, así que en este sentido parece que todo funciona correctamente. Aquí tenemos nuestros objetos que podemos mover de forma individual. Si son instancias, deberían de cargar el mismo static mesh. Seleccionamos estas dos sillas y vemos que cargan el mismo static mesh y que no tenemos duplicado nuestro static mesh. Luego esto también es una buena señal. Y en principio parece ser que la mayoría de las cosas están correctamente. Tendríamos que ver si estos elementos que eran instancias cargan el mismo static mesh y vemos que sí. Luego teníamos aquí, creo recordar, otras instancias, que creo que eran estas dos, que también parece que están correctamente instanciados. En principio vemos que esta importación ha funcionado correctamente. Ventanas, pues solo tenemos una ventana para todas nuestras ventanas y esto va a mejorar el rendimiento en memoria de nuestros assets. Bueno, pues en principio todo funciona, como os digo, correctamente. Vamos a ver qué pasa si yo ahora incorporo algunas modificaciones a alguno de estos objetos dentro de 3D Studio Max y quiero traerme esas modificaciones dentro de Unreal. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa si a esta silla le cambiamos la posición, la editamos algunas partes de su geometría, etc. Nos venimos aquí a 3D Studio Max, por ejemplo, y vamos primero, pues no sé, vamos a mover esta silla, la vamos a mover aquí atrás y vamos a eliminarle, por ejemplo, la parte del asiento. Nuevamente, aquí, File, Export, Export, seleccionamos Datasmith 03, con el formato de Datasmith, le decimos que queremos reemplazarlo y objetos visibles. Vamos a reexportarlo todo. Si nosotros ya sabemos que solo vamos a reexportar un objeto, no es necesario que reimportemos absolutamente todo, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer para que veamos cómo funcionaría esto. De hecho, vamos a anticiparnos y vamos a crear una tetera, por ejemplo, en la parte de arriba de nuestra mesa. Antes vimos que con Importing to Level esto podría ser problemático. Vamos a importarnos o a exportarnos esta tetera también. Le damos aquí a File, Export, sobreescribimos objetos visibles y ahora nos vamos nuevamente a Unreal. Y ahora para reimportar nuestra escena lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí a DS03, botón derecho, reimportar. Y nos va a preguntar qué queremos hacer. Nos queremos traer nuevamente geometría, materiales. Vamos a dejarle que no nos traiga materiales porque ya hemos visto que, al menos para mí, no es el flujo de trabajo adecuado. Y nos han aparecido dos nuevas opciones que no teníamos al importar por primera vez, que es Respawn Delete Actors. Si hemos borrado algo en la escena, queremos que se vuelva a crear nuevamente. Normalmente si lo hemos borrado es porque no lo queremos, pero si lo hemos borrado por error, pues igual queremos marcar esta casilla para que se cree nuevamente nuestro actor. Y luego le estamos pidiendo que sincronice los actores que tenemos en el mundo real con los que tenemos en 3D Studio Max. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre si le damos aquí a importar. Tenemos aquí nuevamente nuestro proyecto y como veis, nuestro modelo se ha cambiado de posición, se ha actualizado su geometría y tenemos aquí una tetera nueva que no tiene material porque no hemos importado el material. Como veis, tenemos un sistema bastante directo de trabajo que nos permite mover contenido de un lugar al otro. De momento esta tetera, por ejemplo, la podemos borrar. Hemos dicho que no la queremos, ¿no? Pues podemos venir aquí, Control B,
Seleccionamos la tetera, la borramos y luego no nos podemos olvidar de borrar también nuestro actor. Y ahora en 3D Studio Max pues vamos a volver a poner nuestros modelos en su lugar. Y voy a repetir el proceso de importación sin los materiales, porque así además puedo aprovechar y mostraros un poco cómo sería el procedimiento de trabajo desde que importamos hasta que vamos añadiendo nuestros materiales. ¿Por qué? Pues porque si yo ahora quiero alterar estos materiales, fijaros, tendría por ejemplo que seleccionar uno de estos assets, tendría que ver qué material tiene aplicado, que todavía no hemos hablado de materiales, pero lo haremos muy pronto. Tendría que abrir su material y tendría que modificar estos parámetros que han exportado desde Datasmith, que en principio no sé si son los que yo quiero, no sé si se ajustan a lo que estoy buscando. Veo que aquí tengo un material padre, por así decirlo, que es un sistema de instanciado de materiales que tiene Unreal para optimizar los recursos. Y si ahora entro dentro del material, pues veo que la mayoría de estos nodos que tengo aquí, honestamente, no los voy a querer. Así que tendría que venir aquí, probablemente borrar prácticamente todo, quedarme con lo que necesito. Y para mí esto es mucho más complicado que crear los materiales desde cero. Así que vamos a repetir el proceso de importación a Unreal sin materiales y a partir de ahí vemos cómo podríamos continuar trabajando usando Datasmith. Y ahora vamos a importarlo sin materiales. Como veis, estoy intentando repetir el proceso de importación varias veces, creo que así se asimila mejor y sobre todo creo que es importante mostraros el porqué de las decisiones que tomo a la hora de establecer el flujo de trabajo. Y no simplemente deciros que hay una sola manera, porque no es cierto, hay muchas maneras de trabajar y quizá vosotros preferís trabajar de otra forma distinta. Para mí, importar los materiales tiene el problema de que tengo que limpiar la escena y se me pueden haber importado cosas que quizás no quiero, texturas muy grandes o cosas extrañas. Mientras que si importo solo la geometría, bueno, por lo menos ya descarto todos los posibles problemas que pueda haber en los materiales. Sin embargo, dentro de Datasmith, además de elegir qué queremos importar, que yo de momento solo me voy a quedar con la geometría, quizá más adelante vemos cómo importar cámaras y animación, pero de momento la geometría es lo que me interesa, también tengo que decidir si quiero que el software genere automáticamente las coordenadas de mapeado para los lightmaps, aquellas que van a recibir la información de iluminación global, o, si lo desmarco, si yo quiero utilizar las que ya tengo en mis modelos tridimensionales. Estos dos flujos de trabajo son muy diferentes. El primero es el para el cual está diseñado Datasmith. Datasmith está pensado, de hecho, para que nosotros siempre marquemos esta casilla. Porque si no la marcamos, hay un pequeño inconveniente con Datasmith y es que no detecta automáticamente el canal número 2 que hemos preparado dentro de 3D Studio como canal para coordenadas de mapeado y va a utilizar en su lugar el canal número 1. Esto es un problema porque nosotros hemos utilizado el canal número 1 con un Texel Density homogéneo y por lo tanto habrá modelos que tendrán una escala muy grande, otros tendrán una escala muy pequeña, algunos se saldrán del espacio de coordenadas, otros se quedarán muy chiquititos, etc. Luego nosotros el canal número 1 no lo queremos utilizar para la información de iluminación, pero si desmarcamos esta casilla es lo que va a hacer el software. Ahora os mostraré maneras en las que podemos solucionar esto. ¿Por qué? Porque a mí normalmente no me interesa en absoluto que el software genere automáticamente los lightmaps UVs. A veces funcionan si se trata sobre todo de objetos muy simplones, pero para objetos un poco más complejos suele ser un auténtico desastre y suele ser uno de los causantes de los principales problemas de iluminación dentro de Unreal. Así que, como nosotros ya hemos diseñado la mayoría de los lightmaps UVs en 3D Studio Max, vamos a desmarcar esta casilla. Hay una posible solución a este problema que os digo, y es que si nos vamos a 3D Studio Max, podemos aplicarle a nuestra geometría un modificador. Tenemos un modificador que se llama Datasmith Attributes, que nos permite sobreescribir los atributos de importación. Si yo aquí le especifico a todas las geometrías que utilicen como atributo el canal número 2, en principio esto debería de solucionar mi problema. Pero bueno, me añade un paso extra, tengo que ir a mis geometrías especificándoles este parámetro, aunque quizás se lo podríamos aplicar a todas, con cuidado de no seleccionar las instancias. Ya sabéis, si le aplicamos un modificador a dos instancias, las desinstanciamos, por así decirlo. Pero bueno, esta podría ser una solución. De momento yo voy a asumir que no lo hemos hecho para que nos metamos un poquito en problemas y así veamos cómo los podemos solucionar. Pero lo primero, vamos a probar cómo funcionaría el software si le marcamos esta casilla.
Bueno, pues ya tenemos nuestro modelo importado, es bastante rápido Datasmith en importar el modelo. Lo primero que notamos es que este checker que tiene de forma básica Unreal es bastante homogéneo, así que el canal número 1, donde yo ya me había tomado la molestia de preparar un texel density homogéneo, se ha importado correctamente y esto es perfecto, porque es justo lo que quiero conseguir. Y ahora vamos a elegir algún modelo, por ejemplo, estas peras que tenemos aquí, que es un modelo complejo, son 3 geometrías complicadas. Vamos a ver qué ha hecho el software en la generación de coordenadas de mapeado para los lightmaps. Control E para abrir el Static Mesh Editor, y aquí tenemos nuestras peras. Y vamos a ver los UVs. El canal 0 es el que yo tenía dentro de 3D Studio Max, el que está utilizando el software para cargar la textura. Y cuando lo hemos importado con esa casilla marcada, él nos ha creado un segundo canal de coordenadas de mapeado, que es este, que ya os puedo adelantar que no es bueno. ¿Por qué no es bueno este canal de coordenadas de mapeado? Bueno, hay varias cosas que no están muy bien. Primero, hay mucha fragmentación. Esta fragmentación se va a traducir normalmente en problemas de continuidad en las sombras que vamos a tener que pintar sobre estas coordenadas de mapeado. Especialmente si trabajamos en resoluciones pequeñas. Si trabajamos en resoluciones pequeñas, fijaros, para intentar mantener continuidad entre estos elementos tan chiquititos, probablemente va a ser prácticamente imposible. Luego, estas coordenadas de mapeado ya os adelanto que nos van a dar muchos problemas. Bueno, este es un objeto complejo y aquí no ha funcionado muy bien, pero vamos a ver quizás, no sé, tenemos por aquí una arquitectura, ¿no? El exterior de nuestro proyecto. Control E nuevamente y vamos a analizar. Bueno, pues aquí sí que parece que tenemos un buen resultado. Esto sí nos vale. Luego, como veis, no siempre está mal y no siempre está bien. En algunas ocasiones podremos utilizar el sistema automático de generación de coordenadas. Vamos a ver, por ejemplo, en nuestras molduras. Vamos a ver qué tenemos aquí. Fijaros lo que ocurre aquí. En las molduras tenemos 3 canales de mapeado. ¿Por qué pasa esto? Pues porque las molduras ya tenían en 3D Studio Max 2 canales de mapeado. Yo ya había diseñado el canal 0 para aplicar texturas con un texel density específico, y el canal 1 o el 2 dentro de 3D Studio Max lo había empaquetado para que fuera el canal de los lightmaps. Yo ya lo había preparado, sin embargo el software, cuando le he marcado esa casilla, ha generado un tercero, el primero que estaba disponible, y ha generado sus propios lightmaps UVs, que son estos que tenéis aquí. Honestamente, entre esto y esto, yo me quedo con los que yo he generado previamente. Vamos a ver en qué se traduciría esto en este objeto en particular. Por ejemplo, si nosotros nos cambiamos al modo de visualización al 0, que nos permite ver la densidad de nuestros lightmaps, vemos, por ejemplo, que usando este canal, el número 3, tenemos esta situación de aquí. Vamos a ver qué ocurre si cambiamos al canal número 2, el que yo había diseñado dentro de Unreal. Solamente vamos a cambiar eso. Vamos a mantener la misma resolución de las texturas. Vamos a desplegar esta casilla y en lugar de utilizar el 2, le vamos a decir que utilice el 1, el que yo he preparado previamente. Fijaros lo que ocurre. Tengo muchísimo mejor resultado. Tengo unos lightmaps UVs mucho más optimizados. Luego, el sistema automático, en este caso, bueno, me permite construir la iluminación, pero ¿a costa de qué? A costa de una pérdida de rendimiento muy, muy importante. Luego, en la mayoría de las ocasiones, yo no voy a querer generar los lightmaps UVs de forma automática porque son extremadamente problemáticos. Así que, de momento, no los vamos a utilizar. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, ahora? Pues voy a repetir el proceso de importación porque ya os adelanto que esto no es un buen resultado. Como veis, estoy intentando mostraros todo. ¿Qué pasa cuando marcamos una casilla? ¿Qué inconvenientes tiene? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué ventajas tiene esto? Yo ahora mismo estoy seguro de que si le doy aquí a Build, la iluminación se construye. De hecho, vamos a hacerlo para que podáis ver un poco los resultados y quizás así podemos luego comparar los resultados. Vamos a volver a poner aquí el canal número 2 para que utilice el que tenía previamente establecido. Y ahora vamos a construir la iluminación y analizamos un poco los resultados. Bueno, nos aparecen algunos errores, de manera que lo primero que podemos deducir de esto es que incluso el sistema automático de generación de UVs que tiene Unreal no es perfecto. Aquí nos está diciendo que hay un 1,1% de overlap en la geometría de las ventanas y también en la geometría de las cortinas, por ejemplo. Así que ya sabemos que ahí probablemente nos tocaría entrar en el Static Mesh y modificarlo. Pero vamos a analizar un poco la iluminación que hemos construido con esto que nos proporciona de forma automática Datasmith. Como aclaración, sigo utilizando GPU Lite Más para las pruebas porque es un poco más rápido
y en su debido momento cubriremos tanto GPU Lightmass como CPU Lightmass. Son dos sistemas que ambos tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Como todavía no hemos explicado absolutamente nada sobre iluminación, si queréis reproducir estos resultados para ir siguiendo el vídeo, aseguraros de cambiar las propiedades de la look direccional dentro de nuestro Sun Sky a estacionario y nuestro Skylight a static. Esto ya lo veremos en su momento, es básicamente los objetos y las luces tienen tres posibles estados de movilidad que afecta a cómo se genera también la iluminación. Bueno, pues ya tenemos aquí una iluminación base, estoy analizándola desde el punto de vista de uno de los modos de visualización. Tenemos dos que son interesantes, Detail Lighting, que incluye parte de los Normal Maps, en este caso no nos interesa porque los Normal Maps que tiene son los del material base de Unreal, y Lighting Only nos incorpora o nos permite visualizar la iluminación global. Y bueno, lo primero que podemos ver es que tenemos algo, no es que haya salido completamente mal, pero hay un montón de problemas en la escena. Ya estudiaremos, por ejemplo, algunos de ellos. Estas cortinas necesitarán probablemente un material especial porque solo tienen una cara y Unreal por defecto no reconoce los materiales de una sola cara, pero ahora mismo lo que me interesa es que nos concentremos en esas geometrías problemáticas que hemos estado analizando antes, ¿no? Vimos, por ejemplo, que las UVs que tenía este mueble, ¿no? Vamos a ir otra vez a Control E para analizarlas. Aquí teníamos unas UVs que ha generado el software que eran bastante problemáticas. Además veo que hay también cierto overlap en las coordenadas de mapeado. Y entonces, ¿esto qué va a provocar? Esto va a provocar pues algunos de estos artefactos visuales, ¿no? Estos cortes que hay bruscos en la iluminación global debido a que aquí hay probablemente un corte en las coordenadas de mapeado. Y esto produce todo tipo de artefactos visuales indeseados en nuestros modelos, ¿no? Aquí también podemos ver algunos problemas. En la parte lateral de la silla también podemos ver probablemente algunos problemillas. ¿Veis? Todos estos pequeños artefactos son muy molestos y esto es debido a unas incorrectas UVs para nuestros modelos. Aquí también tenemos algunos, ¿no? Aquí podéis ver también, hay problemas de continuidad sobre todo. Si los problemas fueran de otro tipo, una pequeña mancha o algo así, quizá no pasaría nada, pero estos problemas de continuidad son muy graves y esto es debido a que el empaquetado que nos hace el software es en la mayoría de las ocasiones incorrecto. Aquí si nos vamos a esta geometría, pues nuevamente ¿qué vemos? Un montón de fragmentación en nuestros UVs. Cuando yo ya le había generado unos UVs, si os fijáis aquí, muchísimo mejores, muchísimo más optimizados. Así que esto es una cosa en la que voy a insistir bastante. A pesar de que tenemos herramientas que nos permiten hacer las cosas de forma automática, normalmente nada sustituye a hacerlo manualmente. Quizás para geometría simple nos vale el sistema automático, pero yo, por regla general, lo descarto. Así que, una vez más, repetimos el proceso y ahora sí vemos cuál sería el procedimiento de trabajo si no importamos los Lightmaps UVs. Como ya llevamos varios vídeos que son bastante teóricos y no quiero que tampoco se os amontonen las cuestiones teóricas, me parece que puede ser importante que para finalizar este vídeo aprovechemos el conocimiento que hemos adquirido e intentemos establecer los inicios de un sistema de trabajo dentro de Unreal. Hoy vamos a usar Datasmith y más adelante quizás vemos otras opciones. Pero Datasmith es lo que nos permite solamente importar el contenido. Vamos a ver qué otras cosas básicas necesitamos para comenzar a trabajar con nuestro material dentro de Unreal. Muchas de ellas todavía no las tendremos perfectamente explicadas, pero no importa. Vamos a intentar empezar a ver una visión general del procedimiento de trabajo. Bueno, lo primero que vamos a necesitar para trabajar dentro de Unreal es modelos 3D que hayamos preparado en otra plataforma. En este caso yo estoy utilizando 3D Studio Max, pero podríais utilizar cualquier otra plataforma. Unreal funciona con SketchUp, con Revit, con cualquier otra plataforma que se nos ocurra. Para mí Max es la más cómoda porque es la que mejor conozco. Para mí es importante crear los Lightmaps dentro de 3D Studio Max, al menos para aquellas geometrías que ya sé que van a dar problemas, geometrías complejas. Prefiero preparar los Lightmaps dentro de 3D Studio Max. No tienen que ser perfectos, pero por lo menos invertiremos un tiempo en hacerlo de la forma más acertada posible. Esto nos va a permitir evitar problemas, manchas en la iluminación, maximizar la resolución de nuestros Lightmaps y un largo etcétera. Además, como punto colateral, nos va a permitir optimizar muchísimo mejor los modelos porque vamos a poder utilizar Render to Texture para renderizar nuestros materiales en un conjunto simple de texturas, lo cual, como veremos en su debido momento, es muchísimo mejor
que tener múltiples IDs con múltiples materiales. Bueno, vamos a suponer que ya tenemos el modelo, yo os voy a proporcionar uno y así podréis practicar. El siguiente paso es crear una plantilla en Unreal Engine, bien porque nos la hemos abierto de lo que nos proporciona Epic Games o porque nosotros mismos en su momento hemos creado nuestra propia plantilla. Todavía no hemos visto cómo se hace, así que de momento vamos a tirar con las plantillas que tiene Epic Games. En el futuro será muy interesante que creemos nuestras propias plantillas porque si vamos a reutilizar contenido con mucha frecuencia y siempre vamos a querer nuestros proyectos configurados de la misma manera, tenerlo todo en una plantilla es mucho más cómodo. Luego tendremos que importar con Datasmith la geometría. Yo ya os he dicho que para mí solamente merece la pena importar la geometría y descartamos todo lo demás, iluminación, materiales, etc. Lo vamos a hacer nuevamente dentro de Unreal. Si no queréis usar Datasmith, porque ya veréis que quizá tiene algunos inconvenientes, a veces la reimportación especialmente puede dar problemas, podremos ver otras técnicas o podéis usar técnicas individuales de asset por asset, mucho más tedioso, pero mucho más seguro también. Una vez que tengamos toda nuestra geometría dentro de Unreal, el primer paso es el diagnóstico de lo que nos acabamos de importar. Mi recomendación es que lo hagamos poco a poco. Si es un proyecto muy complejo, yo me traería primero la arquitectura, comprobaría que está todo bien, identificaría los errores, volvería a 3D Studio Max y los corregiría. Luego me importaría los modelos 3D y así poco a poco, porque si importamos el modelo entero desde el principio seguramente vamos a tener problemas. En esta primera etapa de diagnóstico lo que nos interesa es identificar aquellos assets que van a dar problemas, bien porque están mal modelados, bien porque tienen quizás texturas muy grandes, bien porque su lightmap no está optimizado, etc. Así que para poder establecer el diagnóstico inicial, lo que necesitamos primero es comprobar nuestro lightmap Texel Density. Esto Datasmith lo ha hecho automáticamente por nosotros y lo hace bastante bien, así que es un punto positivo de Datasmith. Si no usamos Datasmith, el primer paso sería establecer manualmente el Lightmap Texel Density para cada uno de nuestros assets. Mi recomendación es que para hacer esto de forma eficiente utilicemos, por ejemplo, el Bulk Edit vía Property Matrix, que nos permite editar en masa un conjunto de assets. Una vez que hayamos establecido un lightmap que nos permita conseguir el Texel Density para estos lightmaps adecuado, que hemos dicho que para proyectos pequeñitos como este será muy alto, será llevar las geometrías a este colorcillo marrón o rojizo. Si son proyectos más grandes, seguramente tenemos que bajar y quedarnos en el verde o en un verde marrón. Una vez que tenemos esto configurado, pasaríamos a la siguiente etapa, que es, oye, necesito una iluminación básica en mi proyecto, porque si no tengo iluminación no puedo ver los errores en las sombras, no puedo ver qué está pasando con los lightmaps. Así que tendremos que configurar una iluminación de pruebas. No vamos a profundizar en este vídeo en iluminación porque lo vamos a ver en el próximo vídeo, pero sí que es interesante que entendamos los requisitos fundamentales para tener una iluminación básica dentro de Unreal, que son un Importance Volume. Este es prescindible quizás en la escena que nos ocupa porque es tan simple, tan sencilla, que el software no creo que tenga ningún problema en hacerlo sin el Importance Volume. Luego a veces necesitaremos portales. Esto también depende de si vamos a utilizar el sistema por CPU o el sistema por GPU, porque hasta la fecha, por lo menos de la grabación de este vídeo, el GPU Lightmaps no funciona con portales. Tampoco le hacen falta, pero si vamos a usar GPU Lightmaps no vamos a usar portales porque no contribuyen a nada. Luego necesitamos un sistema de iluminación que normalmente consiste en un sol, un cielo y un sistema de fog que básicamente permite que se conecten ambos, que la luz del sol afecte al skylight, algo similar a lo que tenemos dentro de V-Ray, por ejemplo, que cuando movemos el sol para arriba y para abajo, el cielo se adapta a la posición del sol. Bueno, pues para conseguir esto en Unreal necesitamos estos tres elementos. En la plantilla que vamos a utilizar por defecto, Epic Games ya ha creado por nosotros un blueprint que, además de tener estos tres elementos, nos añade funcionalidades extra que nos permiten hacer cosas curiosas como establecer longitud y latitud y configurar automáticamente en función de la hora del día una iluminación para un lugar específico del planeta. Ahora vemos cómo funciona. Luego necesitamos un sistema de postproducción. Cuando estamos jugando un videojuego o cuando estamos haciendo una experiencia interactiva o de realidad virtual, no podemos esperar a que nos llevemos las imágenes a Photoshop y las volvamos a meter dentro del editor. El espectador se está moviendo todo el rato. De manera que la postproducción, que normalmente hacemos en plataformas externas, la tenemos que hacer también dentro de Unreal.
Para hacer esta postproducción, normalmente utilizamos volúmenes de postprocesado, de manera que podemos crear un volumen y todo lo que está dentro de ese volumen recibe una postproducción. Pero si queremos que otra zona del escenario tenga una postproducción diferente, creamos otro volumen distinto para esa zona del escenario. En este proyecto, que es tan sencillo, con uno es suficiente. Luego necesitamos configurar el sistema de iluminación de Unreal. Esto sería, por así decirlo, para hacer un símil para aquellos que ya usáis otras plataformas, como configurar bitrate, decirle la calidad que queremos, las muestras que queremos utilizar, etc. Dentro de Unreal, si utilizamos el sistema por CPU, tenemos un poco más de complejidad, aunque tampoco es muy difícil, y si usamos el sistema por GPU es extremadamente sencillo, no hay que configurar prácticamente nada. También veremos dónde están estas opciones y cómo las podemos configurar por defecto. Una pestaña que puede ser interesante en esta primera fase de nuestro workflow es activar dentro de Build Show Error Coloring, porque nos permite identificar errores a través de un código de colores visuales que va del rojo al verde y que nos informa de cuándo hay errores en los lightmaps. Así que como todavía estamos en la fase primigenia, esta opción puede ser interesante. ¿Qué vamos a hacer después? Ya tenemos todo configurado, hemos importado la geometría, hemos configurado la Lightmap Density y hemos creado una iluminación. Pues le damos a calcular iluminación para poder identificar los primeros errores en nuestros modelos. Si no hemos calculado la iluminación, es muy difícil identificar problemas. Cuando calculemos la iluminación, lo que ocurrirá es que el sistema nos reportará los errores de cálculo que haya detectado. Que nos hemos olvidado una geometría y no le hemos creado sus coordenadas de mapeado. Ahí el sistema nos dirá que hay un problema. Que hay unas coordenadas de mapeado que están con overlapping. El sistema nos dirá que hay un problema y nos mostrará además un código de colores para indicarnos dónde está dicho problema. Así que con esto ya podremos identificar los primeros problemas en la geometría, irnos al Static Mesh Editor, arreglarlos y repetir el cálculo hasta que hayamos eliminado por completo los errores en nuestra geometría. También revisaremos con cierta frecuencia la pestaña de estadísticas, que nos permite también identificar si hay un modelo especialmente pesado, si hay un lightmap muy desutilizado, etcétera, etcétera. Y cuando hayamos terminado con este flujo de trabajo inicial, volveremos a calcular la iluminación con una calidad, a ser posible, un poquito mejor, más cercana a la calidad final, para poder diagnosticar ahora visualmente posibles problemas en el escenario. Este sería el flujo de trabajo inicial que vamos a repasar ahora. El vídeo se va a extender un poco más de lo normal, pero creo que es importante que cubramos todos estos aspectos antes de que nos movamos a iluminación, que haremos en el próximo vídeo. Vamos a seleccionar la plantilla de arquitectura, ingeniería, el proyecto en blanco. No queremos nada de esto porque tiene un montón de cosas que no vamos a utilizar para nada. Si queréis abrirlos y ver qué contienen, puede ser interesante para continuar aprendiendo. De momento, proyecto en blanco. Le damos a continuar. Vamos a decirle que tampoco queremos el Starter Content, es un montón de recursos que no vamos a usar en nuestros proyectos y que estarían ahí ocupando sitio. Y también le vamos a decir que queremos Ray Tracing desactivado, todavía no hemos aprendido Ray Tracing. Creamos nuestro proyecto, le ponemos el nombre que nosotros queramos y iniciamos nuestro editor. Y ahora dentro del editor lo que vemos es la plantilla por defecto, que ya hemos visto varias veces. Esta plantilla tiene muy poquitos componentes, es perfecto porque así tampoco nos liamos, pero hay algunos de ellos que igual tampoco necesitamos. La cámara, de momento no hemos usado ninguna cámara en los cursos, así que la vamos a borrar, ya la veremos más adelante. Y este suelo no lo vamos a usar porque nos vamos a traer nuestra propia geometría dentro del editor. Luego nos quedan 4 elementos que todavía no hemos estudiado y que quizás merece que expliquemos brevemente. El Player Start es donde va a aparecer el personaje cuando le demos a Play. Bueno, es útil y necesario cuando empecemos a crear experiencias navegables, cuando queramos que el personaje pueda caminar por encima del espacio. Pero de momento, en el momento en el que nos encontramos ahora, esto lo podemos borrar también. Nos da igual, podemos navegar libremente por el espacio. Y ya cuando llegue el momento estudiaremos cómo se hace esto. Luego nos quedan básicamente 3 elementos que necesitan una pequeña explicación. Este Exponential Haze Fog es una niebla que podemos activar y desactivar. No es estrictamente necesaria para los propósitos que nos ocupan, pero bueno, vamos a dejarla. Añade iluminación en la parte de abajo y bueno, quizás es un poco artificial en mi opinión, como viene configurada por defecto, pero de momento la dejamos así. Luego tenemos nuestro Sun Sky, que es el sistema de sol y de cielo. Ahora vemos en un momento cómo funciona. Y un Post-Process Volume. El Post-Process Volume es este volumen que básicamente hace que todo aquello que esté contenido dentro de este volumen va a recibir unos ajustes de postproducción especificados por las propiedades que tenemos aquí. Muy sencillo. ¿Por qué esto es útil? Imaginaros que en nuestro proyecto queremos una postproducción para el salón y otra distinta para el baño.
Podemos crear dos volúmenes distintos y cuando el personaje entre en el volumen del baño, la postproducción será distinta. Por defecto, este postprocess volume viene con una casilla marcada, que podemos buscar aquí, que se llama Infinite Extent, un bound, que hace que el contenido sea infinito o que el postprocess volume sea infinito, que no tenga límites. Y por lo tanto, ahora mismo, sin importar dónde estemos, en todo el nivel, estos ajustes de postproducción se aplicarán a todo el nivel. Es útil porque así con un solo postprocess volume nos quitamos de problemas. Ya sabemos que todo lo que pongamos aquí se va a aplicar a todas partes de nuestro nivel. Y dentro de este postprocess volume hay un montón de información, hay un montón de ajustes que podemos hacer. Podemos activar y desactivar el bloom, podemos ajustar, por ejemplo, cosas como el color, podemos poner un LUT, podemos ajustar el sistema de tone mapping que tiene Unreal, podemos activar o desactivar los flares, el viñeteado, infinidad de cosas, que todavía no sabemos para qué sirven, pero no importa. Por defecto, nos vale. Hay un parámetro que sí es importante, que es el parámetro de exposición. Por defecto, en Unreal, el sistema de exposición es un sistema automático de exposición. Si el personaje se mete en una zona oscura, la exposición aumenta, y si nos metemos en una zona muy brillante, la exposición disminuye. Esto permite que podamos navegar en entornos complejos sin que queden demasiado oscuros o demasiado brillantes. Sin embargo, muchas veces en proyectos arquitectónicos no nos interesa este sistema adaptativo de exposición, y nos interesa especificarlo manualmente. En esos casos, cambiaremos de automático a manual y especificaremos a través de este parámetro qué exposición queremos en nuestro proyecto. Es lo que yo voy a hacer porque me parece más sensato para un espacio tan pequeño como esta habitación. Y ahora sí, nos toca explicar muy brevemente, porque esto corresponde a otro vídeo de iluminación, qué tenemos aquí como V-Ray Sun y Sky, ¿no? Sería el símil más directo. Bueno, esto que tenemos aquí, esta bolita, es un blueprint. Es un conjunto de estos elementos que podemos encontrar aquí con una serie de funcionalidades personalizadas. Las personas de Epic Game han programado unas funcionalidades específicas, un comportamiento especial para este conjunto de assets o de recursos que permiten tener un sistema de sol y cielo automático. Luego estudiaremos cómo crearlo manualmente por nosotros mismos, pero es muy interesante que lo tengamos aquí como punto de partida. Este blueprint se compone de 4 elementos. El primer elemento es una geometría, es esta geometría que nos ayuda visualmente a identificar dónde está el norte, nada más. Luego tenemos un sistema de skylight, que podemos encontrar aquí en luces, skylight, y lo podríamos arrastrar manualmente a la escena, pero ya lo tenemos aquí dentro de este blueprint. ¿Qué hace el skylight? Es como el domo de V-Ray, es una iluminación que viene de la cúpula celeste. Tiene varios modos de configuración, podemos hacer que capture lo que hay en el exterior y lo proyecte hacia adentro, que es como viene por defecto, o podemos especificarle manualmente un HDR, por ejemplo. De momento lo dejamos como viene por defecto. ¿Qué va a hacer? Esto que vemos aquí a nuestro alrededor lo va a coger como fuente de iluminación. ¿Y cómo se genera esto que vemos a nuestro alrededor? Gracias a estos otros dos elementos. Gracias a la posición de nuestro Directional Light, que es una luz direccional, y a nuestro Atmospheric Fog, que básicamente configura que cuando nosotros movemos la posición de esta Directional Light se vea más atardecer o más como un día soleado. Todos estos parámetros, en lugar de acceder a ellos individualmente en los objetos, que es como lo haríamos si los hubiéramos creado nosotros desde cero, lo que podemos hacer es acceder a ellos a través de un comportamiento personalizado que han creado en Epic Games, que está basado en la latitud, la longitud y la hora del día. Bueno, hay gente que esto le gusta y hay gente que no le gusta. ¿Qué pasa si cambiamos, por ejemplo, la hora del día? Aquí, por ejemplo, tenemos vamos a poner, qué sé yo, en verano, ¿no? El 21 de agosto, una cosa así. Y le vamos a poner la hora del día a la que queremos que nos simule estas condiciones atmosféricas. Y entonces vemos que pues, se nos va ajustando nuestro sol, va saliendo el sol y luego pues, tenemos un sol que se va poniendo. Bueno, esto es una manera de configurar nuestro sistema de sol y de cielo. ¿Y qué pasa si el sol se nos queda en una posición que no nos gusta como entra la luz por las ventanas? Bueno, lo que podemos hacer es desfasar el norte. Podemos rotar este norte para posicionarlo donde a nosotros nos dé la gana. Bueno, una manera de trabajar que puede ser interesante. Yo normalmente dentro de Unreal no me gusta mucho trabajar con este sistema, pero está bien, puede funcionarnos. Vale, pues ya sabemos cómo se configura esto. Hay una única particularidad que tenemos que tener en cuenta para poder utilizar esto dentro del contexto que nos ocupa. Por defecto, tanto el Skylight como el Directional Light vienen configurados en Movable. Tanto luces como objetos tienen 3 posibilidades de movimiento.
Cuando trabajamos en un videojuego o en una experiencia interactiva, si la luz va a moverse o si los objetos van a moverse, las sombras no pueden estar almacenadas en los lightmaps, porque si el objeto se mueve, su sombra va a quedar ahí pegada en el suelo. Luego, para ese tipo de proyectos o para ese tipo de objetos, necesitaremos especificar un sistema de movimiento, un movable, que se pueda mover nuestro modelo por el escenario y que su sombra se actualice en tiempo real. Sin embargo, esto tiene una serie de consecuencias negativas. No podemos almacenar la iluminación global, porque no tenemos esa información en los lightmaps. Luego, normalmente, el sistema movable nos permite crear una luz direccional, la luz del sol, pero esta luz no rebota luz dentro del espacio. No es lo que nosotros estamos buscando. Y luego tenemos el sistema estático. El sistema estático nos permite guardar la información en el lightmap, imprimirla en el lightmap, que es un poco la filosofía que hemos visto todo el rato. ¿Qué ocurre? Que como las luces del sol normalmente son luces que proyectan sombras tan definidas, si hacemos esto vamos a necesitar lightmaps de alta definición, que normalmente es lo que vamos a hacer, ya os lo anticipo, además es el sistema con mayor rendimiento. Pero cuando empecemos a explorar otras técnicas de iluminación, quizá nos interesa saltar a un término intermedio. Oye, que se guarde la iluminación, que yo no pueda quizá mover la posición del sol, pero que sí que pueda ajustar ligeramente su color y su intensidad. Bueno, normalmente podemos utilizar estacionarias para la luz del sol, por ejemplo, y esto nos da un punto intermedio. No vamos a poder mover el sol, pero sí que vamos a poder alterar algunas de sus propiedades. Y para nuestro skylight vamos a ponerlo en estático. ¿Por qué hacemos esto? Porque si lo dejamos en movable, cuando calculemos la iluminación, no vamos a tener nada de luz en nuestro proyecto. No se van a usar los lightmaps para calcular la iluminación. Así que lo primero que tenemos que hacer es cambiar los estados de movilidad para esta geometría. Si queréis, lo podéis poner todo en estático y así es más fácil, quizá, vamos a hacerlo, ver los errores que tienen los lightmaps, ¿vale? Es lo único que tenemos que tener en cuenta para poder comenzar a trabajar y a diagnosticar los problemas de nuestra escena. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Un sistema de sol y de cielo, el postprocesado y esta niebla que está por ahí introduciéndonos a la atmósfera. Vamos a importar nuestro contenido a este proyecto. Abrimos nuestro proyecto y ahora, al importarlo, vamos a seguir esta hoja de ruta que os he marcado. Vamos a importar solo la geometría y no le vamos a dejar al software que nos genere los lightmaps UVs, porque nosotros ya para la mayoría de objetos los hemos preparado. Y ahora vemos cómo identificar a aquellos que no lo tienen, etc. Vamos a seguir un poquito este protocolo que os he propuesto para ver a dónde nos lleva. Importamos nuestro contenido y ya tenemos aquí todo importado. Lo primero de lo que nos damos cuenta es que aquí nos aparece una información que nos dice que este proyecto no está calculado, que todavía no tenemos información para calcular qué está pasando aquí. Si nos metemos dentro del proyecto, pues vemos que tenemos esta situación, nuestro Sun y Sky está configurado por defecto y podemos pues cambiar un poco la orientación si queremos aquí, pero no vemos nada de iluminación, solamente estamos echándole un vistazo a esta iluminación directa que entra a través de las ventanas, pero todavía no podemos ver la iluminación precalculada en nuestro proyecto. Bueno, habíamos dicho que el siguiente paso, inmediatamente después de importar nuestro contenido, era darle a Alt 0 y comprobar la resolución de nuestros lightmaps. Pero ojo, lo que estamos viendo aquí, y la razón por la que se está viendo completamente rojo, es porque si os acordáis bien, Datasmith, cuando le marcamos que no genere él las coordenadas de mapeado, por defecto detecta el canal 0 o 1 dentro de 3D Studio Max como canal para los lightmaps. Y esto ya sabemos que es incorrecto, porque esas coordenadas nosotros no las hemos diseñado para almacenar lightmaps, las hemos diseñado para que tengan un texel density homogéneo. La mayoría de ellas se sobresale por fuera del espacio de nuestras coordenadas, si lo vemos, etc. Luego queremos decirle al software que use el canal número 1 de coordenadas para todos estos objetos. Para que sea más sencillo hacerlo, podemos seleccionar todos nuestros elementos y irnos aquí a Bulk Edit vía Property Matrix. Y lo que vamos a hacer aquí es decirle cuáles son estas propiedades que queremos configurar, ¿no? Pues el index de textura lo queremos utilizar el 1. No queremos utilizar el 0, sino que queremos utilizar el 1. Este es el primer cambio importante que vamos a hacer. Y ahora aquí lo que nos va a ocurrir es que, como no todos los modelos tienen un segundo canal, pues aquí ya podemos identificar, por ejemplo, que esta arquitectura exterior y las arquitecturas interiores
no tienen un segundo canal de mapeado. Y ahora lo que podemos hacer es evaluar un poco la situación. Es ideal que tengamos dos monitores para que no nos ocupe tanto espacio, pero ya vemos que esto es mucho mejor. Tenemos una muestra real de cuál es la densidad de texturas que se van a utilizar y, sobre todo, cuando hagamos ahora la construcción de la iluminación, no vamos a pintar la iluminación sobre unas coordenadas defectuosas, sino que lo vamos a hacer sobre las correctas. Sin embargo, gracias a esta lista hemos podido identificar algunos modelos que no tienen coordenadas de mapeado en el segundo canal. No sería un problema si el canal 0 estuviera bien. Vamos a analizarlo, ¿no? Podemos irnos, por ejemplo, a este de aquí, al Static Mesh exterior, que sería este de aquí, Control E, y vamos a analizar un poco qué tenemos aquí. Vemos que, bueno, para este, por ejemplo, sí que nos podría valer, porque las coordenadas de mapeado que tenemos aquí diseñadas sí que parece que pueden funcionar correctamente. Luego, quizás este modelo lo podemos dejar así. Tendríamos que continuar con el resto de modelos, con los interiores 1, 2, 3 y 4. Aquí podemos hacer varias cosas. Nosotros, por ejemplo, si estamos convencidos de que no tienen correctas coordenadas de mapeado, lo que podríamos hacer es aquí activar la generación de coordenadas de mapeado. Vamos a ver uno de ellos, por ejemplo, este de aquí, que es el interior 01. Analizamos sus coordenadas de mapeado y vemos que estas no nos sirven. Aquí sí que vamos a tener un problema. Luego lo que podemos hacer es decirle al software a través de este bulk edit via property matrix es, oye, yo para esto sí que quiero generar unas nuevas coordenadas de mapeado, ¿no? Quiero generar los lightmaps UVs. Además, le podemos establecer en el mínimo cuál va a ser la resolución para generar estas coordenadas, que va a afectar sobre todo al padding, al espaciado en las islas de mapeado. Fijaros que tanto la geometría exterior como estas paredes interiores no se van a ver en el proyecto, porque las interiores están cubiertas por las molduras. Así que aquí nos podemos permitir cosas como trabajar con parámetros extremadamente bajos, por ejemplo con 64. ¿Qué ocurre? Que aquí no tenemos acceso al botón de aplicar. Le hemos cambiado una serie de propiedades, pero no tenemos acceso al botón de aplicar para que se recalcularan estas geometrías. De manera que lo que sería necesario aquí sería reimportar, por ejemplo, estas geometrías. Podemos seleccionarlas, control B, y podemos hacer botón derecho, reimport. Y cuando se reimporten las geometrías, automáticamente se deberían de haber creado sus nuevas coordenadas de mapeado. Aquí ahora veremos que tenemos un segundo canal y si abrimos cualquiera de estos elementos, veremos que tenemos también un segundo canal de coordenadas de mapeado. Luego, podemos hacer este tipo de ajustes bastante deprisa. Fijaros que hemos importado un montón de ellos, rápidamente hemos asignado el canal que nosotros estábamos utilizando y hemos identificado además aquellos modelos que no tenían asignado ninguno. Vamos a volver aquí a mostrar el index. Y vemos que ya todos estos modelos tienen sus correctos canales de mapeado. Luego tenemos aquí una barra de las cortinas y una silla, el CH008. Pues tendríamos que identificar si estas barras de las cortinas, que son estas de aquí, tienen o no tienen coordenadas de mapeado. Pues vamos a ver el modelo con control E y vamos a ver el canal de mapeado. Esto ya sabemos que no nos va a valer. Pero además fijaros que esto probablemente tampoco nos sirve, ni siquiera para nuestros materiales. He dejado este modelo así porque esto puede ocurrir. Igual nos hemos confundido y nos hemos dejado por ahí un modelo que ni siquiera le hicimos coordenadas de mapeado correctamente. ¿Qué nos tocaría en este caso? Nos tocaría volver a 3D Studio Max. Y ahora dentro de 3D Studio Max vamos a identificar esta geometría y vamos a ver si podemos generarle unas mejores coordenadas de mapeado. Esto lo podemos hacer también en Unreal. Es completamente personal. Ya os digo que yo lo prefiero hacer en Max, pero si a vosotros os gusta más Unreal, hacerlo en Unreal. Os he mostrado las dos posibilidades. Lo primero que vamos a hacer aquí es ver qué le está pasando a la geometría. Vamos a ponerle un unwrap a esto y vamos a ver qué le ocurre. Vemos que tenemos unas coordenadas que no parecen las adecuadas. Quizá podemos reempacar esto para ver qué ocurre. Parece que hay 3 fragmentos que están bien, que son estos de aquí, tienen buena pinta, pero sin embargo esta parte central no parece correcta. Bueno, vamos a hacer unas mejores coordenadas de mapeado. Ya habéis visto cómo se pueden hacer este tipo de cosas en el canal, así que si tenéis alguna duda podéis consultar los vídeos que hay al respecto. Vamos a completar estos cortes que son necesarios para que podamos desplegar estas UVs y yo creo que con un sistema automático pues lo podemos solucionar probablemente. Vamos a seleccionar estas de aquí y les vamos a dar un quick build y yo creo que con esto lo tenemos listo. Bueno, en principio esto ya nos funcionaría muchísimo mejor y no nos va a provocar problemas dentro de Unreal. Sin embargo, si os dais cuenta, estamos desperdiciando gran cantidad del espacio de las texturas para los lightmaps y esto va a ser un gran problema. Como es un objeto muy pequeñito, podríamos pasar, es una escena muy simple y bueno, igual decimos no me importa, va a ser muy poco el impacto en el rendimiento.
Pero normalmente este tipo de cosas hay que evitarlas, porque se tiene que cargar toda la textura en memoria y solo se va a utilizar un pequeño porcentaje de la misma. Luego esto no es lo ideal. Este es un caso complejo porque no hay muchas opciones. O introducimos cortes en la geometría o nos quedamos con esto. Luego, en esta ocasión podríamos introducir un pequeño corte en la geometría, en esta lista de aquí. Vamos a introducirle un break y reempaquetamos esto para mejorar un poquito la situación. Aquí ya podríamos entrar a discutir si el escalado de los lightmaps es o no grave. Normalmente no es muy grave y podemos ganar espacio escalando los lightmaps directamente. Por ejemplo, si me sobra espacio, pues aquí yo podría tomarme la licencia de escalar estos lightmaps UVs, ¿vale? Esto lo podríamos hacer y no sería demasiado grave. Siguiente paso sería decidir el padding. El padding ya os he dicho que depende de la resolución de nuestro lightmap. Para calcularlo rápidamente, lo que podemos hacer es utilizar la calculadora y dividimos 4 entre el tamaño de nuestra textura de lightmap. Si este modelo va a llevar un lightmap de 64, el padding sería 0,062. Si este modelo va a llevar una textura de 128, el padding sería 0,031. Yo creo que en este caso se va a ir con una textura de 64, así que lo podríamos hacer aquí directamente. 4 partido por 64. A ver, perdón. 0,062. Sin embargo, el padding que tenemos aquí no es el mejor del universo, así que quizás preferís hacer esto dentro del propio Unreal. Sería otra opción que podríamos tener. Bueno, vamos a ajustarlo manualmente y yo creo que con esto podríamos dar por terminadas estas texturas. Imaginaros, estas texturas ya me gustan, son ideales para mi lightmap, estoy desperdiciando textura, pero bueno, no es tan grave como era al principio. Vale, pero además este modelo necesita tener un texel density acorde a lo que yo estoy trabajando en el resto de mi escena. Así que estas coordenadas de mapeado las podemos colapsar si queremos y podemos añadir un segundo editor para moverlas al 2. Ahora tenemos 2 coordenadas de mapeado, pero exactamente iguales, una en el canal 1 y otra en el canal 2. Sin embargo, la del canal 1 queremos que tenga el texel density con el que yo estoy trabajando. Y además, probablemente en esta textura no queremos este corte, ¿no? Probablemente vamos a preferir que esto esté correctamente soldado. Aquí nos está pasando algo extraño. Vamos a ver si le repetimos un poco el quick peel. Yo creo que esto es mejor. Bueno, ya tenemos aquí nuestra textura, pero ahora queremos que su texel density sea el correcto. Habíamos visto varias maneras de hacer esto. Yo voy a utilizar la herramienta que utilizamos el otro día, que es una herramienta de pago, muy rápida, pero si queréis podéis utilizar herramientas gratuitas. Hay 2 para 3D Studio Max que yo conozca y seguro que hay muchas más. Vamos a poner aquí el texel density que estoy utilizando todo el rato, que sería para una textura para 1 metro, 2048 píxeles. Es un montón y para este asset nos podríamos permitir mucho menos, pero bueno, con propósitos de simplificación voy a mantenerlo exactamente igual para todos los assets. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es asegurarnos de que todo queda homogéneamente distribuido. Bueno, pues ya tenemos también configurado el canal número 1 para que tenga un texel density apropiado. Con esto podríamos dar por arreglado este asset. Vamos a colapsar la geometría, nos aseguramos de que las instancias sigan siendo instancias, porque si no aquí tendríamos luego un problema en la reimportación, y volvemos a exportar todo nuestro contenido. Exportamos la escena completa y sobreescribimos nuestro archivo de DataSmith. Y ahora, dentro de Unreal, reimportamos este contenido. Nos vamos a Unreal Engine, seleccionamos el objeto que nos estaba dando problemas y lo reimportamos. Vamos a ver si realmente estos cambios han surtido efecto. Vamos a abrir el Static Mesh Editor y vamos a explorar sus coordenadas de mapeado. Vemos que tenemos el primer canal de coordenadas de mapeado y vemos que tenemos el segundo canal de coordenadas de mapeado. Vamos a asegurarnos de que el índice de coordenadas de mapeado es el adecuado, que es, en este caso, el 1. Salvamos nuestra geometría y con esto hemos arreglado uno de los assets. Yo sé que esto es muy tedioso o puede parecer muy tedioso, pero es necesario hacerlo en algunas ocasiones. Si hemos preparado bien el contenido, este proceso será mucho más rápido. Si hemos exportado todo sin hacer absolutamente nada, este proceso será infernal. Fijaros que además la resolución para esta barra, para esta cortina, quizás no es la adecuada. Lo veo rojo completamente, con una definición quizá demasiado exagerada para lo que es este asset. Así que podríamos venir aquí a nuestro Static Mesh Editor, buscar Lightmap y vamos a ponerle 64.
ya que además hemos configurado la textura para que tenga 64. ¿Vale? Fijaros que si salvamos este contenido, ahora deberíamos de tener... E incluso con esto todavía mantenemos el color rojo, o sea que con 64 es más que suficiente. Como veis, ya tenemos todo listo y podemos dar por completado este asset. Bueno, vamos a continuar explorando, a ver cuáles de estos otros modelos pueden requerir intervención. Vamos a venirnos aquí, Asset Actions, Bulk Edit. Y vemos que tenemos aquí otro, que es la silla. La silla, como ya sé que tiene unas coordenadas de mapeado buenas, tanto para materiales como para lightmaps, la puedo dejar en el 0, esto también, esto también, esto también y esto también. Y aquí tenemos unas copas de helado que vamos a ver cómo son las copas de helado que tenemos aquí sobre la mesa, ¿no? Vamos a ponernos en otro modo de visualización. Estas copas de helado, vamos a ver cómo son sus coordenadas de mapeado. Bueno, pues esto también me va a valer seguramente para los lightmaps. Así que podría utilizar perfectamente estos mismos lightmaps o generarlos dentro de Unreal. Ya hemos visto cómo lo arreglamos dentro de 3D Studio Max, pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esto ahora dentro de Unreal? Bueno, pues tendríamos que venirnos aquí a las propiedades, marcarle Generate Lightmaps UVs, decirle que utilice como fuente el canal número 0, porque ya veo que está bastante bien empaquetado, como destino el canal número 1, y le damos aquí aplicar cambios y se nos genera un segundo canal de coordenadas con el padding adecuado para una lightmap de 64, que en principio es lo que creo que vamos a utilizar. Vamos a poner esto en 64 y vamos a ver cómo nos quedaría. Yo creo que es suficiente, la verdad, para este asset tan pequeñito. Sí, es más que suficiente, 64. Fijaros, tenemos resolución de sobra. Como veis, tenéis opciones. Podéis arreglarlo en Max, podéis arreglarlo dentro de Unreal, lo que prefiráis. Lo importante es pasar un poco por este procedimiento para asegurarnos de qué funciona bien y qué no funciona bien. Ya solo nos queda uno, que sería nuestro termo, que es este elemento que tenemos aquí, y vamos a ver cómo está este elemento. Tenemos un canal que es el canal 0, lo podríamos dejar así, no hay ningún problema en dejarlo así, en que se utilice el mismo index tanto para los materiales como para los lightmaps, pero quizás, no sé, quizás somos muy ordenados y eso no nos gusta tener las cosas separadas. Bueno, pues ya sabéis lo que hay que hacer, marcamos esta casilla, aplicamos los cambios y el software genera un segundo canal de mapeado. Y ya está. Y probablemente también aquí nos podemos permitir 64. Y con esto habríamos terminado la primera fase del proceso. Ahora lo que podemos hacer es identificar si alguno de estos assets tiene poca resolución. Fijaros en el suelo, por ejemplo. El suelo, dentro de los márgenes que le hemos permitido a Datasmith, que eran desde 64 hasta 512, él le ha aplicado 512 al suelo, pero 512 no ha sido suficiente. No tenemos suficiente definición en este suelo. Tenemos dos opciones, o volvemos a Max y partimos el suelo en dos, que sería una opción perfectamente válida porque son lamas de madera, y probablemente sería la mejor, o subimos a 1024. Fijaros que yo os dije que en lugar de ponerle de margen 1024 directamente a Datasmith, le pusiéramos 512 porque así solo cambiamos a aquellos que realmente lo necesitan. Vamos a ver aquí los Lightmaps UVs, yo creo que están bien. Guardamos y ya con esto habríamos completado el proceso de configuración para nuestros Lightmaps. Vamos a ver este modelo, por ejemplo, a ver qué le pasa. Tiene unas coordenadas de mapeado que yo creo que nos valen perfectamente. Y en el segundo canal de mapeado también nos valdrían perfectamente. Aunque quizás este modelo veo que está utilizando de 128. Bueno, pues podríamos asegurarnos aquí de que esto es adecuado para 128, ¿no? Vamos a decirle que nos cree un reempacado del canal 1. Aplicamos los cambios y bueno, no ha funcionado muy bien porque tenemos aquí un fragmento demasiado largo. Así que yo creo que es mejor que nos quedemos con lo que nosotros teníamos antes. Vamos a desmarcarle esto y aplicamos nuestros cambios. Nos quedamos con lo que teníamos antes, que en principio nos va a dar mejores resultados. Bueno, pues ya con esto podríamos dar por terminada la primera fase, la de importación, revisión de los modelos problemáticos y ajuste de nuestros lightmaps. ¿Cuál es la siguiente parte del proceso? Hemos dicho que necesitábamos una iluminación básica para poder diagnosticar errores en este proyecto. Para configurar la iluminación necesitamos varias cosas importantes. Normalmente, en este caso quizás sería una excepción, pero normalmente vamos a necesitar
un elemento que se llama Lightmaps Importance Volume. Básicamente esto le dice al software dónde tiene que concentrar sus esfuerzos en los cálculos de iluminación global. Si tenemos, imaginaros, un proyecto muy complejo, donde tenemos unas montañas a lo lejos que son de kilómetros de grandes, no queremos que el software invierta mucho tiempo en esas montañas que son prácticamente imperceptibles. Queremos que el software se concentre en trabajar en esta zona en particular. Metiendo dentro de esta caja el modelo principal por donde nuestro personaje va a caminar, nos aseguramos de que los cálculos son más rápidos y de mejor calidad. Además de esto, si estamos utilizando el sistema por CPU, que yo ahora he cambiado al de CPU para este ejemplo porque asumo que la mayoría de vosotros va a utilizar este sistema, probablemente necesitaríamos también portales en nuestras ventanas. En GPU no funcionan los portales y no los necesitamos, pero en CPU sí que los necesitamos, así que vamos a crear nuestros portales. Aquí tenemos nuestro Lightmaps Portal. No tenemos que ser extremadamente precisos en la ubicación de estos portales, pero ya sabéis que los tenemos que colocar en las ventanas, en las zonas por donde entra la luz. Vamos a colocarlos por aquí más o menos. Bueno, una cosa así más o menos nos funciona. Y ahora vamos a llevarlos a su sitio y nos vamos a asegurar de que ocupan todo el área de nuestra ventana. Ya os digo, no tenéis que ser extremadamente precisos, es casi preferible que ocupen menos espacio a que sobresalgan por la geometría, más que nada por una cuestión de optimización. No va a tener un impacto en los resultados finales. Y ahora, como son todas las ventanas iguales, es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer aquí es duplicar estos portales y ubicarlos en nuestras ventanas. Bueno, ahí tenemos otro, aquí tendríamos otro y aquí tendríamos otro. Ya hemos colocado nuestros portales y esto podría ser útil, ya os digo, hay gente que no los utiliza, pero bueno, puede ser útil para mejorar un poco el resultado de los cálculos de iluminación. Ya sabéis cómo funcionan si estáis acostumbrados a trabajar en herramientas como V-Ray, por ejemplo. Bueno, pues tenemos nuestros portales, hemos comprobado nuestra geometría y nos queda un paso, que es configurar la iluminación base con la que vamos a empezar a trabajar. Esto lo hacemos desde dos lugares. Primero, en la pestaña de Build, tenemos que establecer la calidad de trabajo, la calidad de nuestra iluminación. Y lo que vamos a hacer es establecer normalmente como calidad Medium. ¿Por qué? Porque Preview es extraordinariamente rápido, pero tiene tan mala calidad que a veces es muy difícil utilizar este modo de previsualización como herramienta de diagnóstico. Porque no vamos a saber si los errores que nos aparecen en la iluminación son provocados por un fallo en el Lightmap o simplemente porque la calidad es muy mala, etc. Así que como mínimo yo os recomendaría que utilicemos Medium en esta fase inicial de diagnóstico. Luego más adelante, cuando ya aprendamos a iluminar, haremos uso de los otros modos de resolución, de producción y de alta calidad. Bueno, por un lado tenemos que hacer esto. Aquí en realidad nos faltaría añadir reflexiones y demás, pero como todavía no sabemos cómo se hace esto, lo voy a dejar en pausa. Y lo que sí que tendríamos que establecer ahora es la configuración general de nuestro motor. ¿Qué muestras va a usar? ¿Con cuánta precisión va a hacer los cálculos? Etcétera. ¿Dónde se configura esto? Aquí hacemos un cambio general de calidad, pero ¿dónde configuramos con mayor precisión el motor de render? Bueno, esto lo hacemos dentro de World Settings. Si no os aparece la ventanita de World Settings, acordaros que en Windows podéis sacar la ventana de World Settings. Y en World Settings tenemos toda una serie de pestañas dentro de la categoría de Lightmaps, que así es como se llama, por así decirlo, el motor de render dentro de Unreal, que nos permiten configurar la calidad de nuestra iluminación global. Lo veremos con mucho detalle en su debido momento. Ahora mismo lo que nos ha puesto el software por defecto no está mal para unos cálculos de pruebas. ¿Qué haremos luego cuando empecemos a meterle calidad a esto? Pues disminuiremos, por ejemplo, este valor, aumentaremos este valor y aumentaremos también la cantidad de rebotes. Pero para la primera prueba que vamos a hacer, el primer experimento para diagnosticar, esto nos sirve. Luego hay otra opción importante dentro de la pestaña de World Settings, que es la de compresión de nuestros lightmaps. Esta compresión para los lightmaps hace que ocupen muchísimo menos, pero puede provocar algunos artefactos visuales en superficies planas, superficies que no tengan mapas de normales. Depende del tipo de proyecto que estemos utilizando, a veces lo usaremos y a veces no. En proyectos de arquitectura, como muchas veces tenemos superficies planas sin mapas de normales, es necesario desactivarlo para prevenir algunos artefactos visuales. Pero a veces, si son proyectos muy complejos y queremos optimización, será mucho más recomendable mantenerlo
apretado, mantenerlo como compresión en nuestros lightmaps. De momento lo voy a quitar solamente para que esos posibles artefactos no nos distraigan. Y eso es todo. Con esto ya habríamos configurado lo básico que necesitamos para poder hacer el diagnóstico. Siguiente paso sería crear la iluminación. Como estoy utilizando CPU, va a tardar un poquito más. Y bueno, en este caso tengo varias máquinas que pueden trabajar simultáneamente, pero este sistema es mucho más lento que el de GPU, ¿vale? Así que vamos a esperar a que se haga y ahora enseguida retomo el vídeo y analizamos los resultados. Ya se ha completado el proceso de cálculo y nos aparece un error. Bueno, en realidad no aparecía ningún error y he modificado la escena para forzar que aparezca este error, porque lo normal es que cuando hacemos el cálculo de iluminación nos aparezcan algunos errores. Y es interesante que veamos en este repaso del workflow general qué hacemos si después de calcular la iluminación nos aparece un error. Aquí el software nos informa de que un objeto en particular, este actor, el Static Mesh Molduras 02, tiene Wrapping UVs. ¿Qué significa esto? Pues que las coordenadas de mapeado están mal. Lo que yo he hecho es que he cambiado el index para que estén mal. Y vamos a ver cómo se puede solucionar. Le damos clic y nos selecciona automáticamente el elemento que tiene el problema. Entramos al Static Mesh Editor y vemos que por defecto yo lo he cambiado para que use estas coordenadas y entonces es normal que nos dé un error porque ya sabemos que esto no nos sirve. Tendríamos que venir aquí y cambiarlo a 1. Como os digo, no estaba mal, estaba bien en la geometría y si trabajáis con el modelo en vuestra casa no os aparecerá este error, pero quería que pudierais ver qué pasa cuando aparece un error en esta lista de errores. Y habríamos solucionado este problema de aquí. Antes de recalcular el proceso, que sería el siguiente paso para asegurarnos de que este error desaparece, hay una última parte de este proceso de diagnóstico inicial que es muy primigenio, pero que creo que es interesante. Es hacer uso de la herramienta de Windows Estadísticas. En Estadísticas tenemos un listado de toda la geometría que tenemos en nuestro proyecto y nos da alguna información que puede ser muy útil para evaluar si necesitamos quizás optimizar algunos de estos modelos o no. Primero tenemos aquí dentro de Lighting Building Info un resumen de cuánto tiempo ha tardado en calcularse cada uno de estos elementos. Esto es muy útil porque si vemos de repente que hay un objeto que se dispara en los tiempos de cálculo, podemos identificar que quizás hay un problema con ese objeto. Podríamos seleccionarlo y eso nos ayudaría a identificar este problema. En principio, como la escena yo creo que está correctamente diseñada, no hay nada demasiado problemático. Sin embargo, sí que puede ser interesante para nosotros analizar estos otros datos que tenemos aquí. Un mapped texels son el porcentaje de texels que no se están utilizando en los cálculos de Lightmap, que se están desperdiciando. Y si nos centramos, por ejemplo, en las molduras, vemos que hay un 51%, es mucho, se está desperdiciando mucho espacio. Pero si nos fijamos en los que más se está desperdiciando, serían, por ejemplo, todas las geometrías que corresponden al interior. ¿Y cómo puede ser esto si nosotros ya nos hemos asegurado de que estas geometrías tengan correctos coordenadas de mapeado? Bueno, lo que está pasando aquí básicamente es que estos objetos, a pesar de que ya tienen correctamente asignado este index para las coordenadas de mapeado, el 1, están cubiertos por otra geometría y la luz no puede llegar a ellos y por lo tanto pues da errores. Esto es normal, no pasaría nada en este caso en particular, no sería un problema. Pero aquí podríamos identificar alguna geometría que quizás sí es problemática. Por ejemplo, aquí tenemos los techos, ¿no? Y el techo sí que es visible, debería de tener un mejor comportamiento. Un 84% de texels sin utilizar es mucho. Esto puede suponer un problema o nos puede dar a entender que aquí puede haber algo mal hecho. Bueno, pues podemos abrir nuestra geometría, analizar sus Lightmaps UVs y ver si pasa algo extraño. Bueno, en principio aquí no se ve nada extraño en el techo. Creo que he seleccionado el que no es, son las molduras. Sí, son las molduras. Bueno, vamos a ver qué le pasa a las molduras, que es otro modelo distinto, y lo que vemos es que las molduras no tienen suficiente aprovechamiento de las coordenadas de mapeado. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues quizás podríamos juntar las molduras del techo con el propio techo o juntar las molduras del techo con una de estas molduras pequeñitas. Ya podríamos empezar a buscar soluciones a estos problemas que estamos intentando diagnosticar gracias a la herramienta de estadísticas. También tenemos las estadísticas por primitivas que pueden ser útiles para identificar si hay algún modelo, por ejemplo, de una carga poligonal excesiva con muchos vértices o con muchos triángulos, mejor dicho. Si vemos que hay un elemento que tiene una carga poligonal muy alta, podríamos, por ejemplo, entrar a nuestras cortinas,
Control E, abriríamos nuestro Static Mesh Editor y ya hemos visto una herramienta aquí dentro de Reducción Settings que nos ayudaría a quitarle a esto carga poligonal. Vemos que esto tiene un montón de polígonos y quizás nosotros aquí podemos decir, yo creo que no necesito tanto. Voy a ver qué pasa si me quedo, por ejemplo, con un 30% de la carga poligonal. Y podría intentar dentro del propio Unreal reducir la carga poligonal para este modelo. No se nota nada, hemos quitado un montón de carga poligonal y el modelo sigue viéndose más o menos bien. Igual aquí hay algunos errorcillos, como podéis empezar a ver, así que tendremos que encontrar este equilibrio, ¿no? Quizá 30 era mucho, nos podemos ir hasta el 50%, etc. Bueno, estoy intentando daros una guía genérica muy superficial. Esto, como ya entenderéis, podríamos profundizar mucho en cada una de las materias, pero lo que me interesa en este vídeo ya no es que entremos en detalle, sino que comprendáis un poquito cómo sería el flujo de trabajo general. Imaginaros, hemos hecho aquí algunos cuantos cambios, hemos identificado una serie de problemas y ahora ya estamos dispuestos a calcular nuevamente nuestros lightmaps para ver si el resultado mejora, si desaparecen los errores, etc. Por ejemplo, esta geometría que tenía, si no recuerdo mal, 128, vamos a poner el modo de visualización de Lightmaps UV, de Lightmap Resolution, que lo tenemos aquí, Lightmap Density, pues igual vemos que no tiene mucha calidad, podríamos aumentárselo, ¿no? Podríamos venir aquí y en lugar de ponerle 128, le vamos a poner 256. Bueno, pues así invertiríamos un buen rato intentando mejorar la situación de nuestra escena. Lo normal es que si hemos trabajado bien dentro de 3D Studio Max, los cambios que tenemos que hacer aquí en Unreal sean muy pocos. Vamos a recalcular esto, quizás le vamos a meter, pues lo podemos dejar en medium, pero quizá le podemos dar un poquito más de calidad a nuestro cálculo. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, también más rebotes de iluminación para que la iluminación sea ya un poquito mejor. Y bueno, esto podría ser una calidad ya un poco más alta, va a tardar muchísimo más el cálculo, así que repito la operación y cuando se haya calculado le echamos un vistazo a ver cuál sería el resultado. Y aquí tenemos los resultados. Estamos en un punto intermedio, todavía no se trata de una iluminación con calidad final, estamos trabajando en medium y con unos settings bastante buenos, pero todavía podríamos mejorarlos un poquito más. Os digo esto porque todavía notaremos algunas imperfecciones en los cálculos de iluminación. Pensad que aunque esta es una escena simple o aparentemente simple, las molduras son complejas para el solver de iluminación global, están llenas de pequeños recovecos, los cálculos son complicados en esas zonas. Este cálculo ya ha tardado bastante, ha tardado 34 minutos y como os decía antes, esta es la parte menos bonita del proceso. Si cada vez que hacemos los cálculos tenemos que esperar 30 y tantos minutos, pues empieza a ser un poco molesto tener que hacerlos. Así que tenemos ya que empezar a tener cuidado cada vez que hagamos los cálculos para que no supongan un retraso en nuestra producción. De momento creo que está suficientemente bien para esta introducción, hay un montón de errores todavía, no hemos visto cómo arreglar los materiales, lo estudiaremos en los próximos vídeos donde hablaremos sobre iluminación, materiales, etc. El objetivo de este vídeo no era iluminación, era diagnóstico de los posibles problemas y ver cómo podemos encontrarlos y resolverlos utilizando DataSmith. En futuros vídeos nos concentraremos en aprender a iluminar dentro de Unreal, exploraremos diferentes estrategias, esta misma que estamos usando aquí, pero ya llevado a parámetros de alta calidad para ver cómo lo podemos utilizar. Exploraremos también la iluminación con el sistema de GPU Lightmask, que es muchísimo más rápido que esto. Exploraremos también iluminación con HDRs y algunas herramientas interesantes que tenemos dentro de Unreal. Y luego nos moveremos al desarrollo de materiales físicamente correctos dentro de esta plataforma. Como siempre, espero que este contenido os haya resultado interesante. Si es así, me encantaría escuchar vuestras opiniones, vuestros comentarios. Como os he dicho en varias ocasiones, os muestro lo que sé del software, no soy ningún experto y me encantaría saber, pues aquellos que ya tengáis más experiencia, si tenéis algo que aportar, si quizás me he dejado algo pendiente o si hay alguna manera de agilizar estos procesos que os estoy explicando, estaría encantado de conocer vuestra opinión en los comentarios. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.